Bueno, pues Carmen Martínez, que es también ambientóloga, nos va a hablar de las campañas de educación ambiental que se han hecho en Mazarrón. Sí, lo voy a tener. Bueno, lo primero, agradecer la oportunidad de estar aquí contando un poco lo que hemos estado haciendo. Y bueno, de hecho, Gustavo y su Carmen, y junto con Maripaz, nos hemos encargado sobre todo de la parte de educación ambiental y divulgación en las moreras. Y bueno, siempre ayudado por una gran cantidad de personas que nos han echado una mano, tanto en las actividades educativas como luego las divulgativas que están fuera de los centros escolares. En primer lugar, bueno, nuestras actividades se han dividido como en 4 tipos de actuaciones distintas, con escolares, de divulgación y voluntariado, actividades que se han hecho durante el verano y actividades formativas. Y en primer lugar, bueno, con escolares, como cuando se piensa en educación ambiental, siempre uno se centra casi siempre en escolares. Voy a empezar por ahí. El objetivo principal de todas las actividades ha sido dar a conocer tanto la malvasía cabeciblanca como las amenazas y las acciones de conservación que se están haciendo en el proyecto LIFE, como la importancia del humedal de las moreras para las aves. Y en este caso, con escolares, pues destinado al alumnado del municipio de Mazarrón. Las actividades que se han ofertado han sido una presentación introductoria en aula y una salida en la Laguna de las Moreras. También se podía hacer individual una u otra cosa, pero en general todos los centros han decidido hacer las dos cosas. Y el horario, bueno, se ha ofertado tanto a segundo ciclo de primaria como a los institutos. En primer lugar, se hacía la presentación en el centro. Voy a pasar las cosas muy por encima con una información bastante general, luego para no hablar mucho, si queréis algo más me preguntáis. Se hacía en el centro, este año hemos empezado a hacer una evaluación previa, que el año pasado no hacíamos, y ha sido bastante interesante porque hemos detectado algunas carencias bastante importantes de información, como algo tan simple como que los críos no sabían la diferencia real entre agua depurada y agua potabilizada. Entonces pensaban que las aguas depuradas se podían beber, pero que luego no se podían devolver al medio, no se podían reutilizar en agricultura, y eso nos ha ayudado a hacer bastante más hincapié en ese tema. Y luego otras cosas, pues como conocer realmente el humedal de las moreras, que muchos conocían que existía el humedal de las moreras, pero no sabían si estaba protegido o no sabían si tenía agua todo el año, les sonaba de oídas el nombre, pero no sabían mucho más. Y bueno, de las malvasías la mayoría no habían oído ni hablar. Después de la evaluación previa le hacemos una pequeña presentación en PowerPoint introductoria entre 40 minutos y 1 hora. Pues se explicaba lo que van a hacer hoy, por qué estaban ahí, se le explicaba el concepto de aguas residuales, la obligación de limpiarla antes de devolverla al medio, la importancia de los humedales, en concreto la historia del humedal de las moreras, que es bastante, bueno, lo que nos han ido contando durante el día, pues la flora como base y sustento de la vida de toda la fauna, en concreto la avifauna, ya nos íbamos metiendo en el tema de la malvasía, su amenaza, y con ello iba enlazado ya las actuaciones que se hacían en el LIFE. Y luego también se le nombraba un poquito, gracias a la conservación del espacio del LIFE, también se está conservando otra fauna de los humedales, que es bastante importante, y se recalcaba siempre el qué puedo hacer yo. Ellos como personas individuales, qué podían hacer en su día a día para conservar la malvasía y los humedales. Una vez que se terminaba, se salía en autobús y se visitaba el espacio de las moreras. Se dividía el grupo, normalmente los grupos eran entre 30 y 50 personas, se dividían en dos por la mitad, y un grupo iba a la edad donde Iván pues le enseñaba un vídeo, le hacía una presentación y le mostraba las instalaciones para que conocieran el proceso. Y un recorrido por el humedal de las moreras, pues que se volvía a incidir en casi todos los contenidos que se había hablado en la charla, pero ya dentro del centro se hacía un recorrido interpretativo y en cada parada pues se dedicaba más o menos a un tema. Pues se hablaba pues, de interpretación del paisaje, de algunas de las actividades humanas que se hacían alrededor de la laguna, de la fauna, la bifauna, en concreto la malvasía, las acciones de conservación, algunas amenazas que se podían encontrar. Y luego además las dos actividades así que más
más hacían estar atentos era un juego en el que cada uno tenía una ficha, uno podía ser el nombre de la planta, uno podía la vegetación, otro podía ser una imagen, otro podía ser alguna característica y se tenían que unir por grupos según la planta de la que se tratara, su pista, su fotografía, su nombre. Pero además, durante el itinerario o en un punto concreto tenían que buscar su planta y ellos mismos contarle al resto del grupo todo lo que supieran de esa planta, que lo tenían claro, lo tenían en su apunte. Y eso hacía que estuvieran un poquito más atentos, se tuvieran que leer y el resto del grupo pues, estuviera más pendiente de sus compañeros, no estuviéramos siempre nosotras contándole las cosas. Y luego, la última actividad que se hacía era la observación de la ave. Y esto, aunque bueno, era lo que más les gustaba, les sorprendía el mirar por el telescopio y ver las aves pues, también, verles las características tan de cerca. Nosotros empezamos en 2012, lo ofertamos a todos los centros y han participado alrededor de 560 escolares, pero todavía nos quedan un par de visitas por hacer. Dentro de las actividades de voluntariado de divulgación se han hecho sobre todo aprovechando los días mundiales y se han hecho el Día de las Aves Migradoras el año pasado, con el objetivo de dar a conocer ya a la población en general. Se informó tanto a las asociaciones como a la población general, una actividad totalmente abierta a cualquier participante. Entonces dar a conocer a toda la población pues, la importancia del humedal de las moreras para la malvasía, pero también para todas las aves migradoras, como la importancia de las redes de humedales. Entonces se hizo una pequeña charla introductoria en el ayuntamiento, se realizó una ruta en bicicleta hasta el humedal de las moreras, donde se hacía alguna parada para explicar valores concretos de la zona. Y una vez que llegábamos al punto de encuentro del humedal, pues ya hacíamos las actividades, taller de observación de aves, talleres infantiles y una actividad de alineamiento. Estuvo bastante bien porque participaron casi 40 personas, 37, y realizaron una ruta en bicicleta con 37 personas pasando por carreteras, caminos. La verdad es que puede ser bastante complicado, pero se desarrolló perfectamente. Y luego pues la gente estaba encantada porque estaban viendo aves con los prismáticos, pero luego la estaban viendo, ya las aves más pequeñas, los pajarillos, lo estaban viendo más de cerca en el taller de anillamiento. Y luego en el Día del Medio Ambiente, la intención fue dar a conocer a esa gente que es más difícil que se acerquen ellos al medio natural, pues estos valores del humedal de las moreras que tienen en su municipio. Entonces lo que hicimos fue poner un puesto informativo en el mercadillo de Mazarrón, que son los sábados, y el domingo en el mercado de la Plaza de Abasto. Entonces con ese puesto informativo y luego un poco el reclamo de tener actividades infantiles, con lo cual cuando el crío pasa le hace a la madre o a la abuela que se quede con ellos un ratillo, pues teníamos la oportunidad de dar información y de que la gente que a lo mejor no había tenido oportunidad de conocer el proyecto, pues que lo conociera y sobre todo conociera la especie y la importancia del humedal. Participaron alrededor de 50 personas en el fin de semana del medio ambiente. Y luego nosotros hicimos, otra vez continuando con esa línea de acercar a la población en general, hicimos una serie de actividades en verano, aprovechando que Mazarrón es una zona bastante turística, que durante el año conciencia a la población local, pero en verano tiene una gran cantidad de gente que no suele estar el resto del año. Entonces nos acercamos nosotros a las playas, que es donde suele estar la gente, en el turismo de sol y playa, y pusimos puestos informativos en las playas. Entonces se hacía durante el mes de agosto, 2 días a la semana, se ponía un puesto informativo, se daba información a los adultos y a la población infantil, pues se hacía juegos durante toda la mañana. Y también lo utilizábamos un poco de captación de gente para hacer recorridos guiados luego durante la tarde, en el humedal de las moreras. Entonces, por la mañana estábamos pues, más o menos de 11 a 1, que era el horario donde más afluencia había. Y luego por la tarde, pues eso, hacemos un recorrido, pues había gente que nos llamaba independientemente que no nos había visto en la playa, pero la mayoría de la gente sí partía de las actividades de la mañana. Y en general participaron durante el verano en unas 358 personas, 187 recibieron información, pero 115 niños ya estuvieron participando en las actividades infantiles
juegos, caretas y demás, y 56 personas realizaron el recorrido guiado por las monedas. Y las últimas actividades son las que se han hecho de formación con el objetivo de intentar dar a conocer a los profesionales de la educación ambiental y los futuros profesionales de la educación ambiental pues el proyecto LAE, las labores educativas que se están realizando y la especie. Entonces se han hecho jornadas formativas a los informadores de la región de Murcia, que participaron 23 personas, y una charla formativa en el certificado de profesionalidad de interpretación y educación ambiental. Y bueno, y además de todo esto, está previsto realizar más actividades con escolares, nos quedan un par de visitas que se van a hacer en lo que queda del mes de mayo, hacer actividades de voluntariado de divulgación, aprovechando días mundiales, pero imposible, bueno, en junio ya va a ser el mes de medio ambiente, no ya el día del medio ambiente, sino que se van a hacer con ese motivo varias actividades y más actividades de formación a público específico para que gente que se dedica a trabajar con el turismo, pues sobre todo con turismo activo, pues conozcan los humedales, lo utilicen como recurso turístico, pero además lo utilicen de una forma un poco más sostenible y respetuosa, o todo lo sostenible y respetuosa que se pueda hacer dentro de acercar a la gente dentro de su espacio. Gracias.